Muy bien, entonces en la clase anterior estuvimos hablando, voy a mostrar las anotaciones de la clase anterior, estuvimos hablando del movimiento armónico, perdón, del movimiento ondulatorio. Hicimos una introducción a los conceptos, de manera que pudimos conocer cuáles eran las características que tenía una onda mecánica, ya sea la amplitud, la frecuencia, la longitud de onda y la rapidez. Aprendimos a diferenciar algunas características físicas de la onda que posee puntos de máximo desplazamiento para las partículas, que se conocen como crestas, y puntos de mínimo desplazamiento, que serían en este caso los valles. Aprendimos que la onda tiene una rapidez constante. Esa rapidez constante esa rapidez constante está en términos de la longitud de onda y de la frecuencia. Entonces el día de hoy queremos, dígame. Fíjese que en lo de la grabación parece que está grabando, pero no sale la cuenta de los minutos que lleva la grabación. Debería reiniciarlo porque así quedó la primera vez que falló y así salía. Ayer sí se miraba cuántos minutos de grabación iba para que sí pueda quedar grabada la clase. Pues según veo en la aplicación me aparece la cuenta de los minutos y aquí me dice, un aviso me dice que estoy grabando. Ah, ok, está bien. Es que a mí no me aparecía, pero si a usted le aparece, está bien. Sí, sí me aparece. Incluso siempre abro la aplicación desde mi computadora y ahí me aparece el icono de que estoy grabando. Entonces creo que no hay problema. Ok, bueno, vamos a ver. Sigamos. Bien, entonces como les decía, la idea de hoy es que hagamos un tratamiento más formal de la onda. Es decir, nosotros podemos describir a la onda con las cantidades que hablamos el día de ayer, pero nos interesa hacer un tratamiento más formal de esta onda. Y sobre todo, el objetivo de la clase de hoy es que nosotros deduzcamos una ecuación que me va a permitir a mí saber cuál es el desplazamiento que sufre una partícula en el medio debido al paso de esta onda. O sea, en la clase de ayer estuvimos viendo unos simuladores donde nosotros notábamos que cuando una onda transversal pasaba por una cuerda, entonces lo que iba a pasar es que el movimiento de la partícula iba a ser de forma hacia arriba y hacia abajo, o sea, realizando un movimiento armónico simple alrededor de un punto de equilibrio. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a definir la posición de equilibrio para la cuerda como la horizontal. O sea, quiere decir que la referencia para nosotros en la coordenada en Y va a ser la cuerda estirada y que vamos a definir el eje que pasa por el centro de la cuerda como el eje X. De manera que yo puedo, yo puedo ver el movimiento de la cuerda, ya sea viajando de izquierda a derecha, o sea, en el positivo de las X, o viajando hacia el negativo de las X. Bien, entonces, cuando yo genero un pulso, lo que va a suceder, cuando nosotros generamos un pulso, lo que va a suceder es que se va a perturbar el estado de equilibrio y se va a generar un patrón como este, que va a empezar a viajar, en este caso, como lo estoy representando, hacia la derecha. Por lo tanto, yo puedo definir un punto sobre la misma cuerda y ese punto, en general, va a tener una coordenada en Y, o sea, un desplazamiento alrededor del equilibrio en Y, que va a ser función de dos variables. Va a ser función de su posición en X y del tiempo que ha transcurrido. Porque si usted nota, en ese punto en particular, yo tengo una coordenada en X y más atrás, por ejemplo, puedo definir otro punto. Este punto, digamos, este tiene una coordenada X1, este tiene una coordenada X2
Entonces, como ve, el punto X1 tiene un desplazamiento transversal y el X2 tiene otro desplazamiento transversal. Y puedo definir cualquier cantidad de puntos sobre la cuerda y lo que voy a notar es que cada punto tiene un desplazamiento transversal diferente dependiendo de cuál sea la parte de la onda que va pasando por él. Es decir, hay un punto en el cual va pasando por él una cresta, entonces por lo tanto en ese tiempo esa partícula o ese segmento de la cuerda va a tener el máximo desplazamiento a partir de la horizontal. Entonces, aquí hay dos variables. Una es la posición en X y la otra es el tiempo. ¿Cómo puedo saber el tiempo? El tiempo se mide, y esta es una gráfica de Y versus X, pero si yo hiciera una gráfica de la, de la posición en Y en función del tiempo, entonces me daría un comportamiento similar. Y lo que notaría es que la onda ha viajado una distancia X desde el momento que se produjo en el extremo izquierdo de la cuerda. Como sabemos que la onda viaja a una velocidad constante, entonces esa distancia X a la que viajó es la multiplicación de la velocidad que lleva la onda por el tiempo. Entonces, la distancia que va recorriendo la onda es una función del tiempo a partir, porque ahí aparece un delta t, depende del tiempo inicial en el cual se soltó el pulso. Entonces, ahí ustedes pueden ver las dos dependencias que va a tener el desplazamiento de una partícula sobre una cuerda. Entonces, lo que nosotros andamos buscando es precisamente una función matemática que nos dé ese desplazamiento. Es una función de onda que yo la voy a expresar de esta manera. Va a ser una función de X y de T. Entonces, ¿qué es esa ecuación? Pues lo voy a decir, podemos dar una definición de qué es la función de onda. Entonces, vamos a llamar a esa Y el desplazamiento a partir del equilibrio de una partícula en la cuerda. Obviamente esa partícula tiene una coordenada en X, en un tiempo T, por el paso de la onda transversal. Entonces, cuando pase la onda transversal por ese punto y en ese momento en particular, X y T, vamos a tener un desplazamiento producto del movimiento de la onda por la cuerda. Okay. Entonces, nosotros vamos a diferenciar que la función de onda va a depender de cuál es la forma de la onda, porque yo puedo tener diferentes tipos de ondas. Estamos mayormente acostumbrados a hablar de ondas que son de tipo sinusoidal, o sea, ondas que tienen una forma como un sinusoide, como una especie de función seno, función coseno, ¿verdad? Pero en general hay muchos tipos de ondas. Puedo tener ondas cuadradas, puedo tener ondas triangulares, y etcétera, ¿verdad? Hay muchísimas formas por las cuales yo puedo representar un pulso. Pero nosotros nos vamos a concentrar en la onda que se conoce como onda sinusoidal. Esta es aquella que tiene una forma de sinusoide. Entonces yo voy a representar a ese pulso, en un instante dado. En un instante dado, el pulso viene acá, está en X igual a 0, y luego ese pulso va a empezar a viajar por la cuerda, de manera que en un instante posterior va a estar ya en otra posición, llamemos esa posición X, y entonces esa onda va a haber viajado una distancia delta X que es igual a X. Si defino X inicial como X igual a 0, va a haber viajado una distancia X. Y entonces aquí voy a tener un tiempo T sub 0 igual a 0, y aquí voy a tener
otro tiempo. De manera que yo puedo decir que la onda se desplazó una distancia X en un tiempo igual a X entre la velocidad. Entonces, esa T me va a decir a mí cuánto le toma a la onda ir de un punto a otro, donde X es la distancia que recorrió y B es la velocidad que tiene. Ahora, cuando nosotros observamos el simulador, vamos a ir otra vez al simulador que presentamos en la clase de ayer, y nos concentramos en el punto X igual a 0, o sea, el punto inicial de la cuerda, la parte más izquierda, la parte izquierda de la cuerda, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros podemos notar es que ese punto está haciendo un movimiento hacia arriba y hacia abajo, un movimiento armónico simple. Tiene las mismas características que el movimiento armónico simple, amplitud, frecuencia angular, todo eso se puede notar ahí claramente. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a describir a la onda, o voy a describir el comportamiento que tiene la onda en el punto X igual a 0, y después le voy a agregar este desplazamiento que tengo ahí. En X igual a 0, en X igual a 0, lo que yo tengo es que la función está representada, como tiene dos variables, X y T, pues X vale 0, y voy a tener la ecuación de un movimiento armónico simple. ¿Recuerdan de las clases anteriores, ¿no? Entonces, pero se acuerdan que en el movimiento armónico simple había una constante de fase. Entonces, lo que estoy tomando es que en el tiempo t igual a 0, y es igual a la amplitud. O sea, tiene el desplazamiento máximo. De manera que, como sabemos del movimiento armónico simple, cuando tengo esas condiciones iniciales, la constante de fase vale 0. Entonces, ahí tengo mi primera ecuación, la cual me describe cuál es el comportamiento o cuál es el desplazamiento que tiene la partícula en la coordenada x igual a 0. Muy bien, entonces, siguiendo esta figura, yo lo que puedo notar es que la onda viaja desde el punto x igual a 0 a algún punto más adelante que le he llamado x en un tiempo igual a b, a x entre b. Entonces, si yo quiero escribir el intervalo de tiempo que ha transcurrido desde el punto final hasta el punto inicial, entonces yo lo que voy a tener es un delta t, tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, el movimiento que el punto X, que es el final, tiene en el instante t es el mismo movimiento que va a tener el punto X en un instante anterior. O sea, está pasando, en ese tiempo, está pasando la cresta por ese punto. Y antes de que transcurriera ese tiempo, estaba pasando la cresta también por el punto X igual a 0. De manera entonces que el tiempo que ha transcurrido en ir desde el punto X igual a 0 al otro es el mismo tiempo que ha pasado o es el mismo comportamiento que tendría o es el mismo desplazamiento más bien sería del punto X en el instante t menos b menos v. ¿Okay? ¿Cómo hago esto? Pues lo voy a escribir primero en palabras, ¿verdad? El desplazamiento del punto X en el instante t es el mismo que tuvo X igual a 0 en el tiempo t menos x entre b, ¿sí? O sea, estoy tomando de referencia el punto final, ¿verdad? El punto final sería t, y el inicial, entonces estoy haciendo la resta de los dos tiempos, ¿verdad? De manera que si yo quiero conseguir eso en la función de onda, lo que tengo que hacer es sustituir ese
intervalo de tiempo. Sería A por el coseno de omega t menos x entre b. Entonces, eso lo que me va a estar dando es cuál es el desplazamiento que tiene el punto X en un tiempo igual a t. Eso es lo que me está dando. Ahora, lo que voy a hacer aquí es que me voy a aprovechar de varias propiedades y voy a definir varias cantidades que ya conozco de antemano. La primera es una propiedad trigonométrica. Y esta tiene que ver con la paridad de la función coseno. La función coseno es una función par, por lo tanto, si yo hago el coseno de menos teta, eso es igual al coseno de teta. Entonces, voy a, por comodidad, esto solo lo hago por comodidad, de manera que no quiero que empiece la función de onda con un signo menos. Entonces, lo que hago es invertir la resta. Invertir la resta. Entonces, me va a quedar A coseno de omega x entre b menos t. ¿Por qué hice esto? Porque lo que va a suceder si nosotros tenemos el desplazamiento opuesto, o sea, si nosotros tuviéramos la onda moviéndose de derecha a izquierda, es que aparecería un signo menos aquí, en este término. En este término aparecería un signo menos y entonces el argumento empezaría con un menos. Así que solo es una cuestión de comodidad nada más para escribirlo de otra manera. Bien, la otra cosa que vamos a hacer es escribir omega en términos de la frecuencia. Al escribir omega en términos de la frecuencia, entonces me queda lo siguiente. A por el coseno de 2pi f x entre b menos t. Entonces, ahí lo que puedo notar es que aparecen algunas cantidades que nosotros ya habíamos definido anteriormente. Una es el cociente de la frecuencia entre la velocidad. Nosotros vimos antes que la velocidad era lambda por f, de manera que lambda es igual al cociente de la velocidad entre la frecuencia. Y la otra cantidad que aparece ahí es, pues, puedo escribir la frecuencia en términos del periodo. Y ahora la función de onda me quedaría expresada de la siguiente manera. Quedaría A por el coseno de, que haría 2pi f por x entre b, el primer término, ¿verdad? 2pi f por x entre b. Pero ya vi que si yo divido p entre f, eso me da lambda, de manera que el primero aquí va a ser 2pi sobre lambda, me va a quedar la x, menos el segundo, porque el segundo sería 2pi entre f, pero 2pi por f, pero 2pi por f es lo mismo que escribir 2pi entre t mayúscula multiplicado por el tiempo. Entonces, estas son cantidades, al menos la segunda, es una cantidad que nosotros ya conocemos. Esto es igual a la frecuencia. Pero la primera es la frecuencia angular. Pero la primera no la conocemos. De hecho, hasta ahora la vamos a definir y la vamos a llamar K. Entonces, a partir de aquí, yo puedo hablar de una nueva cantidad que se llama el número de onda. El número de onda, K, es como una especie de frecuencia, pero esta es una frecuencia angular en términos de distancia. O sea, lo que me va diciendo es cada cuánto se va repitiendo el patrón sinusoidal, pero en términos de la posición. Porque acuérdese que usted tiene una función que depende de dos variables, de x y de t. De manera que usted puede construir dos gráficas, una gráfica de y versus x y una gráfica de y versus t. Entonces, la primera, la de y versus x, lo que va a hacer es que cuando yo la dibuje, la distancia que hay entre dos crestas va a ser la longitud de onda. Y si hago la función de y versus t, cuando la grafique, la distancia que hay entre dos crestas, eso es el periodo. Entonces, las dos que aparecen ahí, que acabo de marcar en color rojo, son frecuencias.
solo que una es frecuencia en términos espaciales, que es el número de onda, y la otra es una frecuencia en términos temporales. Ese sería la frecuencia angular. De manera entonces que las unidades del número de onda son radianes por metro. Entonces, repito, esta es una nueva cantidad que la estamos definiendo en este punto. 2pi sobre lambda. Muy bien, entonces ya con esto voy a sustituir estas variables para que quede más compacta la función de onda. Entonces me quedaría a por el coseno de kx menos omega t. Esa sería ya la expresión final para la función de onda. Entonces, ¿qué es esto? ¿O qué representa esto? Como ya lo definí anteriormente, esa función representa el desplazamiento de una partícula en una cuerda a un tiempo t, ¿verdad? Pero si se fijan, aparece un signo menos ahí en el argumento del coseno. Ese signo menos a mí lo que me indica es la dirección en la cual se va moviendo la onda. Entonces, para ser más explícitos, vamos a decir que esta ecuación representa una onda sinusoidal que se mueve en positivo X. O sea, que se mueve hacia la derecha de la recta. De manera que si se moviera hacia la derecha, hacia la izquierda más bien, tendríamos entonces un cambio en el signo. Ahí tendríamos esta ecuación. Entonces, esta ecuación es cuando se mueve en menos X. O sea que ahí puede aparecer un más menos en ese argumento. Ese argumento, me gusta ponerle el nombre correcto a ese argumento, se le llama la fase de la onda. La fase. Bueno, fase, solo fase. La fase. Entonces, ese argumento, Kx más menos omega t, es la fase. Ojo con eso, es importante. En muchos problemas aparece que uno tiene que encontrar la diferencia de fase entre dos puntos. Por ejemplo, me puede aparecer algo así. Yo tengo un pulso que viene acá. Entonces, de manera que yo voy a tener dos X. A este X, el primero, va a tener un desplazamiento Y y este va a tener otro desplazamiento. O sea que cada partícula en la cuerda tiene una función Y diferente. O sea, no es que es una para todos, en general, cada una va a tener, por eso aparece este X. Entonces, una vez defina usted el X, ya va a definir un desplazamiento en Y. Entonces, cada uno tiene un desplazamiento en Y. Entonces, usted puede definir una fase para este y una fase para este también. Usted va a tener, cada uno va a tener una fase, ¿sí? Entonces, entre el punto 1 y el punto 2 hay un desfase. ¿Por qué? Porque el punto 1 se encuentra en una cresta y el punto 2 se encuentra en un valle, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno puede encontrar el desfase que hay entre estos dos? Pues simplemente restando este término Kx más menos omega t de cada uno. O sea, obviamente el punto 1 va a tener una fase que es K por X1 más menos omega t. Y el otro va a tener una fase que va a ser K por X1 más menos omega t. La resta y usted puede encontrar de ahí, pues entonces, la fase o el desfase que hay entre ellos. Ojo con eso porque por ahí se van a encontrar seguramente en la tarea, que la vamos a poner en estos días, problemas relacionados con eso. ¿Sí? Bueno, solo para cerrar, hay algo que acabo de encontrar. Una ecuación. Acabo de definir al número de onda. Si ustedes se acuerdan, nosotros antes hablamos de que la velocidad de la onda era igual a la multiplicación de lambda por f. Pero
acabo de definir el número de onda y dije que el número de onda era 2pi sobre lambda. Entonces quiere decir que lambda es igual, lambda entonces tiene que ser igual a 2pi sobre k. Pero adicionalmente nosotros sabemos que la frecuencia es omega sobre 2pi. Por lo tanto, aquí voy a tener una nueva ecuación para la velocidad de la onda, que sería el cociente entre omega y k. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esta nueva ecuación? La utilidad de esta ecuación es que esta me permite a mí determinar la rapidez de la onda directamente de la función de onda. O sea, que si en el problema a mí me dan ya la función de onda con números en general, un número para A, un número para K, un número para omega, entonces yo automáticamente puedo leer K y puedo leer omega y solo hago el cociente y ya tengo la rapidez a la que se está moviendo la onda. Entonces, esa es la ventaja que tiene esta ecuación respecto, digamos, del anterior, que en el anterior esa información había que sacarla, ¿verdad? Había que leer el número de K, había que leer la frecuencia y después despejar para cada uno y encontrar la velocidad. Bien, no sé si tienen alguna consulta en este punto antes de pasar a hacer un problema. Si quedó clara esta deducción. Pues por ahora no, ingeniero. Ok. Ir con el enunciado. Ok, entonces este es el problema que vamos a resolver. Es el problema 15.7 del libro de texto. Lo que me dice es que ciertas ondas transversales en una cuerda tienen una rapidez de 8 metros por segundo, una amplitud de 0.07 y una longitud de onda de 0.320 metros. Las ondas viajan en la dirección de menos x y en t igual a 0, el extremo x igual a 0 de la cuerda tiene su desplazamiento máximo hacia arriba. Ok, de toda esa información que me están dando, voy a desglosar los datos e interpretar los datos. Ok, entonces, la rapidez sería igual a 8 metros por segundo. La amplitud sería igual a 0.07 metros. Lambda sería 0.320 metros. Esos son datos que me da directamente la ecuación. Luego me dice que se va moviendo hacia la izquierda. O sea, voy a hacer como una representación gráfica. Se está moviendo en la dirección de menos x. Recuerde que eso se va a poner de manifiesto en el signo de el término omega t en la fase de la onda. Hay que ponerle ahí el signo correcto. Y lo otro que me está diciendo es que en t igual a 0, la partícula que esté en x igual a 0 tiene un desplazamiento máximo. O sea que yo voy a tener una cuerda. Acuérdese que la onda se va moviendo de derecha a izquierda, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que el punto se va a mover hacia la izquierda y en el punto x igual a 0, para el tiempo t igual a 0, yo lo que tengo es un desplazamiento máximo, o sea, y es igual a. Esa es la información que me está dando esa primera parte. Ahora me dice, calcule la frecuencia, el período y el número de onda de estas ondas. Entonces, para eso, pues voy a usar las ecuaciones que ya conozco. La frecuencia yo sé que es la rapidez de la onda entre lambda, 8 metros por segundo, entre 0.320 metros. ¿Cuánto da eso?
25. 25 Hz. Sí. Ok, eso significa, recuerde que hay que interpretar la información que tenemos. Lo que significa eso es que cada segundo en un punto dado están pasando 25 crestas, ¿no? O sea, si usted se ubica en un punto y empieza a medir el tiempo, entonces en un segundo usted logra ver que pasan 25 crestas por ese punto dado. Muy bien, el siguiente cálculo que hay que hacer es el del periodo. El periodo ya sabemos que es igual al recíproco de la frecuencia. 1 sobre 25 Hz. Entonces, eso me da, ¿cuánto da? 0.04. Muy bien, entonces, eso significa que cada 0.04 segundos va a pasar una cresta por ese punto. Así como antes vimos, en ese punto, en un segundo pasan 25 crestas. Eso lo que quiere decir es que cada 0.04 va pasando una cresta. Y finalmente, me piden calcular el número de onda. El número de onda es igual a 2pi sobre lambda. O sea, 2pi sobre 0.320 metros. ¿Cuánto da eso? 19.63. 19.6 radianes por metro. Esto me va dando una idea de la frecuencia. Recuerde que el número de onda es como una especie de frecuencia. Entonces, lo que quiere decir es que vamos a ver, eso es, si lo pongo en términos fraccionarios, eso sería como 25 cuartos de pi, ¿no? Entonces, usted puede tener ahí cada cuantos radianes se va completando un ciclo. Bueno, el inciso B me dice que construya o que escriba la función de onda que describe la onda. Entonces, para eso necesito previo determinar omega. Omega, recuerde que es 2pi por f, 2pi por 25 Hz. Eso es 157.1 radianes por segundo. Y ya con eso, entonces yo escribo la función de onda. La función de onda es A por el coseno de kx más omega t. Ojo con el más, eso es porque se va moviendo hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, la amplitud, según el dato que me dan, es igual a 0.07. No voy a poner unidades, porque no me va a dar el espacio aquí. Coseno de K. K ya sabemos que es 19.6, entonces sería 19.6 multiplicado por X, más omega me dio 157.1 multiplicado por T. Entonces, esa sería la función de onda. Para esta onda en general. Esa sería la función. O sea, eso lo que me va a dar es el desplazamiento que sufre una partícula a partir del equilibrio para una coordenada X en particular y para un tiempo dado. Entonces, por ahí no hay mayor problema. Esto básicamente solo se trata de sustituir y lo pongo en clase porque obviamente hay que irse familiarizando con estos nuevos conceptos. Ok, inciso C. Calcule el desplazamiento transversal de una partícula en la posición
X igual a 0.360 metros y en el instante T igual a 0.150 segundos. Entonces ya me está dando las coordenadas en las cuales quiero calcular el desplazamiento Y. Quiero calcular Y en la posición 0.360 metros y en el tiempo 0.150 segundos. Entonces, para eso solo tengo que sustituir la función Y. Sería 0.07 coseno de 19.6 por 0.36 más 157.1 por 0.150. Bien. ¿Cuánto da eso? Obviamente tiene que ser un número menor a 0.07, ¿verdad? Porque no puede tener un desplazamiento más grande que el de la amplitud. ¿Cuánto le da? 0.04. 0.049. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces interpretemos esto que acabamos de encontrar. Lo que me está diciendo es que la partícula tiene un desplazamiento de 0.04. Entonces voy a colocar lo que representaría la cuerda. Entonces, esta sería la cuerda. Y recuerden entonces que nosotros estamos haciendo un movimiento de la onda de derecha a izquierda. Entonces lo que va a pasar es que la onda va a ir por este punto, va moviéndose hacia la derecha. La cuerda no termina ahí, ¿verdad? De hecho voy a hacer más largo esto para que no se quede uno con esa idea de que ahí termina la onda, la cuerda. Y entonces en ese punto, que es en X igual a 0.360 metros, lo que está pasando es que tengo este desplazamiento. Tengo un desplazamiento Y igual a 0.049 metros. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, en ese momento va pasando el pulso por ahí y la partícula o el segmento de cuerda que está en 0.360 metros está siendo desplazado 0.049 metros. O sea, no está en una cresta, ni está en un valle, ni está en el equilibrio. ¿Ok? Entonces, hay que entender eso. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Bien, ahora, la parte desafiante del problema, y es por eso que lo quise tomar el día de hoy, es el inciso D. El inciso D me dice, ¿cuánto tiempo debe pasar después de que T es igual a 0.150, o sea, lo que acabo de encontrar, para que la partícula en X igual a 0.360 metros vuelva a tener su desplazamiento máximo hacia arriba? Entonces, ahí hay un error a veces de interpretación de este enunciado, porque como le dicen al final, vuelva a tener su desplazamiento máximo hacia arriba. Entonces, tienden a asociar esa posición o ese instante con el periodo, pero no necesariamente va a estar conectado. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Voy a copiar esta figura porque básicamente necesito tener esta y agregarle un poco más para que usted entienda qué es lo que hay que hacer. Voy a borrar
el tiempo, la posición en Y. Esta gráfica celeste representaría, voy a ponerlo incluso en su mismo color, representaría el tiempo 0.150 segundos. ¿Sí? Para que la partícula en esa posición llegue al punto de desplazamiento máximo, entonces lo que tiene que suceder es esto, es lo que voy a poner en color negro. Cuando esté en el desplazamiento máximo, déjeme... No, creo que esta figura no está bien. Esta figura no está bien. No. Ya. O sea, no es que está mala exactamente, ¿verdad? Porque yo no puedo saber si está buena o está mala. Lo que sí es que es al contrario. O sea, está pasando por ese punto, pero como quiero ver, la partícula se va moviendo hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, tiene que pasar primero por este punto. ¿Sí? Tiene que pasar por ese punto y después, porque yo estaba haciendo la figura como que la onda se va moviendo de izquierda a derecha. Entonces, si la onda se va moviendo de izquierda a derecha, primero pasa por el desplazamiento 0.049 y después, no, al revés sería. Primero pasa por a ver, déjeme reflexionar bien esto. Sí, primero pasa por el punto 0.049 y después pasa por el desplazamiento máximo, cuando se mueve de izquierda a derecha. Pero cuando se mueve de derecha a izquierda, entonces primero pasa por el punto de desplazamiento, primero pasa por el punto de desplazamiento, a ver, de desplazamiento 0.049. Quiero ver si lo estoy pensando bien. A ver. Ya me enredé yo solo. Vamos a ver. Voy a borrar Ingeniero, disculpe. Sí. Bueno, se escucha un gran ruido ahí de fondo. Ingeniero, disculpe. Sí, le escucho. El ejercicio dice que la onda se mueve de derecha a izquierda, ¿verdad? Sí. Entonces, si se mueve de derecha a izquierda, primero pasa por el punto que acabamos de encontrar, ¿verdad? Por Y igual a S. Yo creo que lo que nos están pidiendo es hasta llegar hasta el tiempo máximo, que sería el pico de la cresta, ¿verdad? No sé Correcto. si es así. Así es. Lo que quiero hacer es dibujarlo de la forma más adecuada posible, ¿verdad? Sí, eso es lo que quiero hacer. Entonces vamos a ver, tiene que pasar por este punto. Ahí estamos bien, con la primera figura estamos bien. Primero pasa por ahí y después, en un momento posterior, entonces va a pasar por el punto de desplazamiento máximo. Más o menos así. Bueno, quizás más a la derecha. Ahí, ok. Entonces, la gráfica que yo tengo en color rojo, bueno, en color celeste más bien, la gráfica que tengo en color celeste representa el tiempo 0.150, que es el que acabamos de encontrar, y la gráfica en color negro representa el tiempo t, que yo desconozco. O sea, es el tiempo que transcurre, o es el tiempo en el cual va pasando una cresta por ese mismo punto. De manera que lo que a mí me están pidiendo en el problema es un delta t. Es el tiempo t, que es el tiempo cuando está pasando por el desplazamiento máximo, o sea, la cresta, menos el tiempo en el que estoy actualmente, que es 0.150 segundos. ¿Sí? O sea, no, espero que haya quedado claro eso. Yo era porque había dibujado mal al inicio la curva, ¿verdad? Porque estaba considerando inicialmente que se mueve de izquierda a derecha cuando el enunciado, como dice su compañero,
nos menciona que se mueve de derecha a izquierda. Entonces, primero debe pasar por el punto que acabamos de encontrar y después va a pasar por la cresta. Si la onda se moviera de izquierda a derecha, pasaría lo contrario. Ok, entonces, lo que necesito calcular es ese tiempo t, y ahí es donde está la dificultad del problema. Necesito yo encontrar una ecuación que me permita calcular ese tiempo. Yo no conozco una ecuación que me permita determinar a mí cuándo ocurren los máximos o cuándo pasan las crestas por un punto. Cuidado con pensar que ese tiempo es o el periodo o un múltiplo del periodo. No, no es así, ¿verdad? No es un múltiplo del periodo. Entonces, en este caso lo que tengo que hacer es matemáticamente llegar a una ecuación para determinar eso, ¿no? Entonces, primero pensemos en esto. Si y es igual a, porque eso es precisamente lo que quiero encontrar, el tiempo cuando está pasando por el máximo. Entonces, si y es igual a, entonces en la función de onda lo que sucede es que el coseno de kx más omega t debe ser 1, ¿verdad? Aquí en esta ecuación, para que y sea igual a la amplitud, el coseno debe ser 1. El coseno debe ser 1. Y entonces nosotros sabemos de trigonometría que el coseno de teta es igual a 1 cuando teta vale los siguientes valores: 0, 2pi, 4pi, etcétera, hasta llegar a n veces 2pi. O sea, en 0, 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, etcétera. Entonces, cuando el valor angular teta alcanza esos números, entonces, porque recuerde que la función es periódica, entonces se va repitiendo. Lo que yo quiero decir con esto, voy a hacer una gráfica de la función coseno. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que así sucesivamente. Lo que quiero decir es que cuando teta vale 0, entonces yo tengo el valor 1 aquí. Cuando teta vale 2pi, aquí otra vez tengo el valor de 1 y así sucesivamente. Cuando tenga el valor de 4pi, entonces otra vez voy a alcanzar el máximo de la gráfica del coseno. Entonces voy a usar ese mismo razonamiento para encontrar la ecuación que yo quiero. Entonces lo que entiendo de ese razonamiento anterior es que y vale 0, perdón, vale a, cuando el argumento kx más omega t tiene un valor de n multiplicado por 2pi. Eso es lo que acabo de encontrar. Si el valor que está, el argumento del coseno vale n por 2pi, ya sea 0, 2pi, 4pi, 6pi, etc., entonces el coseno vale 1 y por ende el desplazamiento máximo, el desplazamiento es igual al desplazamiento máximo. Entonces voy a reescribir esta ecuación. Yo sé... No. En un lugar ¿Se la quemó la? Yo digo que me la quemaron porque yo le dije que no la conectara porque estaba cargada y la conectaron porque dijeron que iban a aplicar un sistema y hubo bajones de luz y ahí se No, puede cerrar el micrófono. Se van a limpiar y se... Compañera, tiene encendido el micrófono. Ya lo cerró. Ok, sigamos. Vamos a ver. Entonces, nosotros sabemos que K podemos sustituir y podemos sustituir omega. Entonces, sabemos que K es igual a 2pi sobre lambda. Y sabemos que omega es igual a 2pi sobre t, multiplicado por el tiempo, y del lado derecho, n sobre 2pi. Entonces, esto lo hice para poder cancelar el 2pi que tengo al lado derecho y dejar la ecuación en términos de x y t, ¿verdad? Y de lambda y del periodo. Entonces, si yo despejo para n, no para n, sino que para t esta ecuación,
Entonces me va a quedar, a ver, tengo el n del lado derecho, paso a restar el x sobre lambda y luego paso a multiplicar el período. Entonces, esta ecuación que acabo de encontrar a mí me permite determinar en qué puntos, no en qué puntos, sería cada cuánto ocurre un máximo para una coordenada en X dada. ¿Sí? Entonces, porque vea que solo depende de una variable, solo depende de X, porque N es el número de veces que ha pasado el suceso, ¿no? X es la coordenada, ¿verdad? Lambda es una constante, el periodo también es una constante. Entonces, lo que me va a dar esta ecuación es el tiempo en el que ocurre el enésimo máximo. Entonces, cuando n vale 1, estoy encontrando el tiempo de la primera vez que la partícula que está en esa coordenada X se encuentra en un máximo. O sea, si lo veo en términos de la función coseno, sería la primera vez que alcanzo ese máximo, ¿verdad? Cuando n vale 2, lo que voy a encontrar es la segunda vez que ese tiempo, que esa partícula se encuentra en el máximo. Ahora, nos preguntamos, ¿para qué saqué esto? Lo que yo quiero hacer es calcular el tiempo t. Ahí está todo el meollo del asunto, ¿verdad? Calcular ese tiempo t. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es el tiempo de máximo más próximo a mi tiempo, al que tengo de 0.150? Entonces, lo que tengo que hacer es empezar a darle valores de n a la ecuación que acabo de encontrar y voy a encontrar cuál es el n que está inmediatamente después de mi tiempo. O para qué n tengo un tiempo inmediatamente después del mío. Entonces, si yo pruebo ahí, yo voy a darle valores y voy a encontrar que en n igual a 4, encuentro un tiempo de 0.1150 segundos y que en n igual a 5 encuentro un tiempo de 0.1550 segundos. Entonces, lo que quiere decir es que mi tiempo, el que yo tengo, que es de 0.150, está entre estos dos. Por lo tanto, la parte negra que yo estoy marcando aquí es el tiempo cuando tengo n igual a 5. O sea, lo que estoy encontrando es el tiempo en el cual ocurre el máximo próximo al tiempo donde yo estoy. ¿Sí? Entonces, quiere decir que t, ese t que puse en la ecuación, es igual a 0.1550. Entonces, ahora sustituyo y el delta t va a ser 0.1550 menos 0.150. ¿Sí? Y eso me va a dar un tiempo de 0.005 segundos. Y lo más interesante de esa ecuación es que si usted resta esos dos tiempos, si usted resta el tiempo que pasa entre dos máximos consecutivos, pues eso es el periodo. Y tiene todo el sentido, ¿verdad? Tiene todo el sentido. Si la partícula se encuentra en un máximo, ¿sí? En un tiempo igual a un periodo más adelante, otra vez va a estar en un máximo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la diferencia entre estos dos tiene que ser igual a un periodo. Entonces, donde yo les decía que no se confundieran, era en pensar, porque este problema yo lo he puesto en tareas de periodos anteriores, y siempre lo que intentan hacer es asociar ese tiempo, que es el que no conocemos, este tiempo es este que marqué aquí en color rojo, lo intentan asociar con el periodo. Algunos dicen, bueno, voy a empezar a multiplicar ese por un número. Por ejemplo, digo, ese es 4 veces el periodo. Y como ven que es un número mayor a 0.150, entonces ahí lo restan y dice, aquí tengo mi valor. Pero ese razonamiento no está bueno porque yo no conozco. Podría hacer eso yo, pero para el punto para el cual tengo condiciones iniciales, que es el punto x igual a 0. Eso me lo da el enunciado del problema.
Mientras que para el punto 0.360 yo no tengo condiciones iniciales. Entonces yo no tengo una referencia para él. Mientras que para el punto x igual a 0, entonces yo sé que cuando el tiempo vale 0, está en el máximo de la amplitud. Obviamente, en un periodo de tiempo igual al periodo, valga la redundancia, otra vez va a estar en un máximo. Cuando transcurre un tiempo 2 veces el periodo, otra vez va a estar en el máximo y así sucesivamente. Pero yo no tengo información inicial del punto 0.360 metros. Entonces, por eso es que hay que hacer todo este trabajo. Parece un poco complicado, pero bueno, si lo reflexionan despacio van a ver que no es tan difícil, para poder encontrar en un tiempo en particular cuánto sería, cuándo ocurriría el primero, el segundo, el tercer, cuarto, etcétera, máximo. Eso es lo que me da esa ecuación. Muy bien, entonces ya nos pasamos un poquito del tiempo. No sé si tienen alguna consulta. Espero que haya quedado claro esto. No sé si los dejé, si están en silencio porque quedaron más confundidos todavía. Espero. Habría que ver la grabación, la verdad. Correcto. Es que esa parte está un poco más complicada, ingeniero, la verdad. Eso les iba a decir. O sea, la ventaja que tenemos es que tienen el video. Entonces, pues obviamente por el tiempo, quizás algunos no les queda claro, pero lo pueden volver a ver. Así. Piénsenlo, ¿verdad? Vuelvan a ver el video, sobre todo en esta parte, ¿verdad? Y traten de entender bien esto. Si aún después de eso les quedan dudas, ¿verdad? Y quieren aclararlas, entonces ustedes me pueden escribir y yo con gusto les apoyo. Muy bien, entonces nos quedamos hasta aquí. Seguimos mañana. Voy a dejar de compartir. Seguimos mañana y cualquier consulta adicional que tengan ahí con la tarea, pues me pueden escribir. Entonces, que tengan un feliz día. Feliz día, ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero.